Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad, última edición de mes y de semana. ¿Cómo andas, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Ya entramos en el sexto mes del año. Sí, pasado mañana en realidad, pero a los efectos de nuestra agenda, que es de lunes a viernes, ya estamos en ese cambio. Exactamente. Bueno, y con muchísima información, alguna de esa que impacta bastante en la población. Claro, jornada de anuncios. El Poder Ejecutivo justamente anunció este viernes el nuevo precio de los combustibles que regirá a partir de este domingo, o sea, 1 de junio. En una conferencia de prensa, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, comunicaron que el precio de la nafta y el gasoil bajará y también dijeron que el del supergas se mantendrá sin cambios. Odone confirmó la aplicación de una nueva metodología de ajuste que pasará a ser bimensual y tendrá un factor de estabilización fijo en 1,5 pesos por litro de nafta y gasoil, que se ajustará en este caso anualmente. Destacó además que se establecerá una banda de flotación de más o menos 7% que permitirá moderar las variaciones al alza y a la baja del precio internacional del petróleo. En un rato vamos a retomar este asunto y, como siempre, también compartiremos otras informaciones. Vemos los titulares. El directorio de la Caja de Profesionales compareció ante la Comisión Especial del Senado. Daniel Alza, presidente de la Caja, dijo que los recursos votados en diputados no son suficientes para brindar una solución a largo plazo. Según la investigadora especializada en consumos culturales Rosario Radakovich, el cierre de la Biblioteca Nacional es una gran estrategia para poner el foco en una institución a la cual no se le estaba prestando atención. El presidente Yamandu Orsi mantuvo un encuentro con el intendente electo Mario Vergara y terminaron de definir el pase de Leonardo Herú, actual subsecretario de Ambiente, a la Intendencia de Montevideo. El lunes se desarrollará el primer remate concursal de ganado por la liquidación de Conexión Ganadera. Se trata de unos 11.000 animales de un total de 75.000. Los vacunos, en su mayoría Angus, están en Maldonado, Rocha, Cerro Largo y La Valleja. En la columna cultural de hoy, Nacho Vázquez hablará de una nueva edición de la Feria Infantil y Juvenil del Libro y de la vuelta de la histórica murga Falta y Resto, que competirá en el próximo carnaval. El senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, dijo que lo que ocurre en Gaza se ajusta a las características del concepto jurídico de genocidio y pidió al Senado que se manifieste al respecto. Se cumplen 2 años de la creación del Consenso de Brasilia, un marco de discusión propuesto por el expresidente José Mujica e impulsado por el presidente brasileño Lula da Silva, que busca promover el diálogo constructivo entre los países sudamericanos. Les recordamos que nos pueden ver en vivo también en sus dispositivos a través de tvciudad.uy por YouTube y nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Salimos del estudio para pedir adelantos a nuestros mobileros. 2 en esta jornada cerrando la semana. Es el caso de Diego Martini, que va a seguir la agenda universitaria. ¿Cómo te va, Diego? Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en la Facultad de Información y Comunicación, donde se está llevando adelante un conversatorio hacia un nuevo rectorado de la Universidad de la República. Y recordemos que esto tiene que ver con la partida de Rodrigo Arim, quien se fue a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que su lugar quedó vacante y la Universidad de la República se prepara para elegir nuevo rector. Ampliaremos en unos minutos. Desde el Parque Rodó nos vamos hacia las cercanías de Villa Española, más precisamente a la Antel Arena. Allí está Martín Duarte, noche de básquetbol. ¿Cómo andás, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. Y sexta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que desde las 21:15 se llevará a cabo aquí en el Antel Arena. La situación es la siguiente, bueno, 3-2, viene arriba Aguada en torno a lo que es este cierre de temporada. En el caso de ganar hoy, el Aguatero se consagrará campeón de la Liga Uruguayo, y en el caso de que gane Nacional se forzará a una séptima final que se jugaría el día domingo, así que en algunos minutos venimos con algunos detalles más. Bien, otro adelanto. La senadora nacionalista Graciela Bianchi cuestionó a la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., por su disposición a asumir el cargo que le propuso el gobierno como embajadora en Portugal, mientras que el senador frente amplista Óscar Andrade cuestionó la iniciativa de la Cancillería y recordó que H. estuvo involucrada en irregularidades del anterior gobierno.
Y ese tema que la justicia está investigando, porque además lo que pasó es que se vino al Parlamento y se le mintió, ¿no? Yo, la verdad, me cuesta entender cuáles son los argumentos para personas que de alguna manera estuvieron involucradas en ese proceso, tomarlos en cuenta para responsabilidades de representación. H le dio al actual oficialismo una oportunidad de generarle al gobierno de Luis Lacalle Pou un problema serio que todavía está abierto en Fiscalía y bueno, se pagan favores. Yo creo que la gente que no tiene dignidad hace favores y después los cobra. Empezamos a profundizar en la información, en la agenda informativa de este viernes. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, aseguró que la transparencia es textualmente un tema innegociable para este gobierno y admitió además que en general la administración pública tiene una tradición de opacidad. Porque participó esta mañana en la apertura de la mesa de Gobierno Abierto, Transparencia, Integridad Pública, Prevención y Combate de la Corrupción en el marco de la elaboración del sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2025-2029. Para este gobierno y para el presidente Yamandu Orsi, de ahí para abajo, la transparencia es un tema innegociable. Aun cuando ser transparente implica, y perdónenme la expresión, quedar algunas veces con, como decimos en el interior, con la cola al aire. Bueno, está bien, pero la transparencia es innegociable. Una cuestión de principios, porque están atados todos estos conceptos que vienen. Bueno, si hay transparencia, efectivamente tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber acceso, tiene que haber planificación, tiene que haber método. Y tiene que en última instancia responder ante la ciudadanía, que es quien nos votó, que es quien nos paga el sueldo con sus impuestos, darle las respuestas que la ciudadanía necesita. Bien, y como decíamos en la portada, el gobierno anunció los precios de los combustibles que regirán a partir del próximo domingo 1 de junio y también comunicó cambios en la periodicidad de los ajustes. El litro de nafta bajará 0,07 pesos, o sea, 7 centésimos, y el de gasoil, el litro de gasoil, tendrá una disminución de 2 pesos con 39 centésimos. El gasoil y la nafta van a bajar. Como verán, el tema de la nafta es más leve la baja, pero es negativo, es decir, no se va a subir. Y en el caso del supergas, que no está ahí, se va a mantener. Y lo decimos así y no lo pusimos expresamente porque tiene que ver con parte de las aclaraciones y un poco el grado de detalle que vamos a decir más adelante. Pero la noticia o lo que queremos trasladar respecto a combustibles es que tanto gasoil como nafta tienden a la baja y el supergas, sobre todo considerando el tiempo que comienza, que tiene que ver con un tema estacional y de frío y que tenemos conocimiento que aumenta en la gente el uso de ese recurso energético tanto para calefaccionarse como para cocinar, nos parecía interesante, importante decir por qué entendimos que no había que subir el precio de la garrafa de supergas. Entonces, eso respecto a los precios de junio. Y en cuanto a ya el comienzo de comentarles cuál es el primer elemento a introducir en el tema de la metodología de precios, lo primero es la periodicidad. Y como hemos hablado con tantos de ustedes desde marzo, ustedes saben que la normativa que está vigente al respecto es el artículo 235 de la ley 19.889, conocida por toda la población y por todos y todos nosotros como la LUC. Y ese artículo establece como un máximo en cuanto a periodo de 60 días para poder fijar estos precios. Entonces, en base a que estamos frente a una norma legal, que tendríamos que nosotros proyectar una herramienta también jurídica de rango legal y enviarla al Parlamento, y considerando cuál es la agenda del Parlamento de este año. Semana que viene hablábamos con el ministro de Economía, rendición de cuentas, todo lo que se está discutiendo, próximamente presupuesto. Nosotros en este momento vamos a usar el máximo que nos habilita la norma vigente, la ley vigente, que es pasar a una fijación de los precios de combustible cada 2 meses, bimestralmente. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, reafirmó que la nueva metodología se basa en el ajuste bimensual y en un factor de estabilización fijado en 1,50 pesos por litro de nafta y gasoil, que se ajustará anualmente.
Pero además anunció que se establecerá una banda de flotación de más o menos 7%, que lo que permitirá será moderar las variaciones al alza o a la baja del precio internacional del petróleo. El criterio esencialmente lo que hace es establecer lo siguiente: toda variación de precios que tenga lugar en un intervalo entre de menos 7 a menos 7%, eso va a quedar determinado por lo que es el PPI más el factor de estabilización, o sea, el PPI que establezca mensualmente la ORCEA más ese 1,5%. Ahora, cuando el precio por alguna razón quede determinado en que va a subir más de 7%, en ese contexto no sube más de 7%, sube 7%. Y cuando el precio tiene que caer debajo, o sea, el ajuste debería ser de menos 7%, tampoco ese precio va a caer por debajo del 7%, de manera tal de que quedamos en un intervalo donde se ajusta por la referencia. ¿Cuál es el objetivo de que cuando el precio vaya a subir más de 7%, la política pública interviene? Precisamente para que un efecto, digamos, extraordinario del mercado internacional no afecte la toma de decisiones o el consumo. ¿Cuál es la razón por la cual cuando el precio varía cayendo más del 7% nosotros no lo trasladamos enteramente? Esencialmente porque la evidencia histórica nos dice que esas variaciones son poco frecuentes y además seguramente si ocurren están asociadas a un evento digamos transitorio que por lo tanto nosotros queremos no trasladar porque eso podría transmitir una señal de precios dificultosa. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bueno, se desarrolla a esta hora un debate para la elección del próximo rector de la Universidad de la República. Es en la Facultad de Información y Comunicación, en la FIC. Allí está Diego Martini. Adelante, Diego. Sí, así es como anunciábamos, compañeros. Es un conversatorio donde 4 expositores hablan, comparten y opinan acerca de este camino que está transitando la Universidad de la República hacia un nuevo rectorado tras lo que fue la partida de Rodrigo Arín, que se fue a la UPP. Y vamos a hablar sobre eso con Gabriel Kaplun, que es docente acá y también integra la mesa ADUR FIC. Gabriel, ¿qué importancia tiene este conversatorio? Bueno, convocamos a debatir sobre 4 documentos que se presentaron en los últimos tiempos. 3 de ellos tienen candidatos en la mesa hoy y un 4º documento tiene a una de las redactoras del documento, pero no a su candidato que apareció después. Bueno, eso tiene que ver con la velocidad en que se ha desarrollado este proceso electoral. Cuando empezamos a organizarlo 20 días atrás, no todos los candidatos estaban dibujados, incluso alguna candidata que parecía que iba a ser, finalmente no fue. Concretamente están aquí Héctor Cancela, que es candidato claramente por una de las propuestas, lo mismo con Gregory Randall y con Fernando Miranda, 3 universitarios muy destacados, pero hay una 4ª que es Yanela Bardazano, coautora de un documento que hoy sabemos tiene como candidato ese grupo a Nicolás Shevor, que por cierto también está presente en la sala, aunque no esté en la mesa directamente. Y lo que les hemos pedido a todos ellos y a ella es que debatan en torno a 3 cuestiones y luego a las diferencias y coincidencias entre ellos. Por un lado, cuáles son los problemas centrales de la universidad hoy. Claro que los han ubicado en relación a los problemas del país, algunas cosas que vienen de larga data y otras que son nuevos problemas y nuevas tensiones que se han agregado. ¿Cuáles son las propuestas principales, los ejes de propuesta que están planteando para su eventual rectorado? Justamente después cuáles son las coincidencias y las diferencias entre ellos, y vamos a abrir un espacio de preguntas que desde ya me atrevo a decir va a ser bastante intenso porque estamos recibiendo una gran cantidad de preguntas de muchos asistentes. ¿Hacia qué universidad se debe ir? Bueno, obviamente sobre eso están debatiendo los candidatos, candidatas y los autores de documentos, y todos tenemos opiniones distintas. Parece que hay con todo algunos acuerdos que van apareciendo, por ejemplo, el enorme crecimiento que ha tenido la Universidad de la República en los últimos 20 años, que no fue acompañado por un presupuesto acorde. Si bien en los primeros años hubo un cierto incremento presupuestal, eso después se detuvo e incluso retrocedió en el último periodo. Para una universidad
que ya es casi 3 veces más grande que 20 años atrás. Bueno, eso es un primer problema importante. Hay otro en torno al cual todos tienen soluciones diferentes o con matices, y eso va a ser interesante ahora, que es como la vieja ley orgánica del 58 todavía da de sí para poder hacer cosas o ya no da más, si hay que cambiarla y en qué sentido hay que cambiarla. Ahí hay soluciones distintas que se están planteando. Hay también una serie de problemas que parece que van coincidiendo y se plantean propuestas distintas. Por ejemplo, las carreras docentes como una zona problemática, la falta de funcionarios de apoyo, técnicos, administrativos y de servicios, que en algunos casos además han tenido también sus carreras detenidas por la falta de concursos, y eso hay que destrabarlo. En fin, van apareciendo entonces una cantidad de problemas más de la casa, más internos, y que son importantes. Yo personalmente destacaría uno que apareció mucho ya en estas primeras rondas, que es las tensiones tan grandes que hacen que incluso la salud mental de los universitarios a veces sufre mucho en medio de todo esto, el nivel de estrés al que nos hemos visto sometidos en esta situación. Pero también es una universidad de cara al país y todos los candidatos, candidatas y documentos insisten mucho en eso. Cómo la Universidad de la República puede seguir aportando a resolver los problemas del país, a impulsar su desarrollo en el mejor sentido, más sostenible, y cómo puede hacerlo mejor. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Volvemos a estudios, compañeros, entonces recordando que se está llevando adelante un conversatorio, que pueden venir porque va a estar un rato más sobre hacia el nuevo rectorado acá en la Facultad de Información y Comunicación. Bien, gracias Diego y equipo. Seguimos con otra información. El directorio de la Caja de Profesionales compareció esta mañana ante la Comisión Especial del Senado que analiza este proyecto de salvataje para esta institución. Y habló al respecto Daniel Alza, que es el presidente del directorio de la Caja, y dijo que comparte la inquietud del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, en el sentido de que el texto que terminó siendo aprobado en la Cámara de Representantes es insuficiente a los efectos de generar una solución para la Caja que pueda ser de largo plazo. Las preguntas de los senadores pasaron un poco por si veíamos sustentable lo que ya había venido aprobado de diputados, también sobre el artículo 71, sobre el tema de los timbres, se ahondó muchísimo sobre el tema de los timbres, sobre la posibilidad de un aumento paulatino, pero tener bien identificado cuáles son las áreas que afectan estos timbres, es decir, las áreas de la salud y otras áreas, digamos, que de las cuales hay que pagar timbres. También fue por el tema de la jubilación que nosotros llamamos por edad avanzada, intercambiamos bastante sobre este punto y sobre otros puntos también que tenía el proyecto. Ayer el ministro Odone decía que por cómo está el proyecto de diputados, en 6 meses se va a tener que volver a discutir la financiación de la Caja. Si pasivos y activos no aportan, esto va a suceder así. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de eso? Sí, eso es así. Nosotros pensamos lo mismo. Va a haber que rever esta situación porque diría que por más que salga esta situación, venga plata para pagar julio, la plata que envíen para pagar agosto no daría, entonces tendríamos en cortito plazo esa dificultad. O sea, sí o sí debería haber un aporte por parte de pasivos y activos. Sí, así debe haber un cambio de dónde vienen los dineros. No sé si eso es una negociación interna de los legisladores, no sé qué es, de dónde prevén que puede venir dinero. Una de las posibilidades es esa. Repercusiones. El senador frente amplista Daniel Casciani dijo que tras la comparecencia del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios ante la Comisión Especial del Senado, quedó claro que el proyecto, tal cual fue redactado y aprobado en la Cámara de Representantes, quedó rengo, usó esa expresión, a los efectos de garantizar una salida de largo plazo. Sostuvo que para despejar el horizonte de la Caja falta incorporar el aporte de los pasivos y activos de la institución. Recibimos sin duda una novedad importante, además de lo que había notificado la Caja de que en el mes de julio ya no tenían recursos necesarios para poder enfrentar las obligaciones de más de 21.000 pasividades y jubilaciones profesionales.
También lo que nos expresaron, además de una serie de modificaciones al texto que se aprobó en la Cámara de Diputados, es que el esfuerzo que se hizo para poder incluir alguna serie de recursos ha sido por lo menos poco posible de que en realidad se cubran hasta más de agosto las jubilaciones. Por lo tanto, quedó como medio rengo el proyecto. Le falta un poco de aporte, sobre todo de los pasivos y los profesionales, además del Estado. Y bueno, creo que también eso es una preocupación porque en realidad de no mejorarse el proyecto no solucionaría el tema ni siquiera en una perspectiva de muy corto plazo, ¿no? Y otro asunto, el senador colorado Robert Silva se sumó a las críticas por el cierre de la Biblioteca Nacional. Sí, dijo que la decisión es un desastre y recordó que es la primera vez que se toma una decisión así después de más de 200 años con esta institución abierta. El cierre de la Biblioteca Nacional es de una improvisación increíble, porque fíjense que si nosotros hubiésemos cerrado la Biblioteca Nacional, si el gobierno de coalición lo hubiese hecho y de la manera que se hizo, sin informes técnicos, sin un diagnóstico de situación, sin un plan de recuperación y sin una fecha de apertura de nuevo de la Biblioteca Nacional, hoy tendríamos 18 de julio copado de pancartas y manifestaciones, y los colectivos de cualquier naturaleza hubiesen salido a decir que la cultura nacional estaba en jaque, que la solución no es el cierre. Por eso yo comparto lo que dijo Pepasqué, menos mal que a esta gente no se le encargó el hospital de clínicas, porque si no la situación sería mucho más grave. Más repercusiones acerca de este asunto para la investigadora especializada en consumos culturales Rosario Radakovich. El cierre de la Biblioteca Nacional es una gran estrategia para poner el foco en una institución que no se estaba mirando y en la que solo se veía o de la que solo se veía su decadencia. La académica sostiene que la medida de cerrar las puertas es jugada, pero destaca el rédito cultural porque logró que se hable sobre las condiciones de la biblioteca. Creo que ha sido una gran estrategia de la directora, a quien no conozco, además, o sea, lo digo con bastante, digamos, independencia del caso, pero desde el ámbito, digamos, de la gestión cultural, yo creo que es una estrategia muy jugada, pero que ha tenido un rédito interesante y que si es bien aprovechada como estrategia en términos de gestión cultural, puede ser, digamos, la llave para dar vuelta, ¿no?, las condiciones tan tristes, tan poco dignas que estaba teniendo la Biblioteca Nacional. Una estrategia radical, ¿no?, de cierre, inesperada, inconsulta, pero que ha generado una preocupación y opiniones de todo el cuerpo político, de los académicos, de la gente que en la calle, ¿no? Bueno, algo que todos veíamos la decadencia, todos veíamos el sobrevivir en condiciones muy poco dignas, pero nadie estaba digamos, tomando acciones sobre eso. Y creo que entonces, a veces, no digo que no sé el futuro, claro, o sea, con el diario del lunes sería diferente, pero capaz que esto es el motor para cambiar. Un apunte más sobre el tema. El Consejo de la Facultad de Información y Comunicación se manifestó sobre el cierre de la Biblioteca Nacional en un comunicado donde señala que es producto de un largo proceso de deterioro que ha afectado a la institución en su conjunto. Solicita al Ministerio de Educación y Cultura y al sistema político en general que prioricen el fortalecimiento de la Biblioteca Nacional y que incorporen recursos humanos formados en bibliotecología, archivología, comunicación y preservación del patrimonio cultural. Viernes de murga y libros en la columna cultural de Nacho Vázquez. ¿Cómo andás, Nacho? Bienvenido. ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Vas a empezar hablando de literatura. Vamos a empezar con literatura. Me parecía importante contextualizar en las fechas que estamos viviendo, que hemos vivido esta semana. El lunes 26 de mayo celebramos el Día Nacional del Libro, que no es una fecha azarosa, pese a que en el resto de Latinoamérica se celebra el 23 de abril. Se eligió el 26 de mayo justamente por la fundación de la Biblioteca Nacional. Sí. Si bien ya lo venimos charlando bastante en ediciones anteriores de MD Noticias y justo en el tape anterior,
Recordamos que este lunes la Biblioteca Nacional anunció el cierre de sus puertas para el público en general, exceptuando investigadoras e investigadores con previa agenda, por distintos motivos, edilicios, de recursos humanos, de protocolo, falta de manuscritos y demás. Ha sido una celebración como un poco opacada del Día del Libro en nuestro país, que no condice con lo que se está viviendo en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Que es justamente el asunto del que vas a empezar hablando en profundidad. Exactamente. Se está celebrando la 23ª Feria Infantil y Juvenil del Libro. Comenzó el pasado 26 de mayo y va hasta el domingo 8 de junio. Ajá. Se puede visitar en el atrio de la Intendencia, así como en los salones dorado y rojo, dependiendo de las actividades, de 9 a 19 de lunes a viernes y los sábados y domingos de 12 a 20. Entre las distintas actividades que tenemos presentaciones de libros, talleres de escritura, actividades interactivas, se están exponiendo murales, hay cierres musicales. Mañana, por ejemplo, nuestro querido compañero Gato Renato se va a estar presentando. Sí. Y quería traer algunas novedades editoriales que se presentaron o se van a presentar en esta Feria del Libro. Bien, me gusta. Piques de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en su 23ª edición. Exactamente. Y para distintas edades vamos a comenzar con Bicentenario, que es un cómic de Rodolfo Santulo, ilustrado por Haas, que la idea de Bicentenario es acercar a los más pequeños a todo lo que tiene que ver con la historia de Uruguay, desde el desembarco de los 33 hasta la independencia, pero con otra mirada, una mirada más en tono de humor, un lado B de todo lo que fue pasando. Arranca diciendo con el cuadro de Blanes, bueno, sabemos que no eran 33, sabemos que no fue todo como nos lo contaron, y ahí nosotros vamos a ver a los protagonistas, por ejemplo, colgando la ropa a la orilla del río. Claro. Y tiene como ese lado de humor que me parece que está bueno para acercar a los más pequeños a lo que es una primera ojeada a la historia de nuestro país. Un cómic con historia, decía la tapa que recién repasamos. Exactamente. Bicentenario, que es de Banda Oriental y ya fue presentado en el día de hoy. Después vamos a seguir con el tema Historia Nacional, porque también tengo Polo y Analía viajan al pasado de Uruguay. Ajá. Este es de Iván Kirichenko y Paz Sartori, es de Alfaguara, de Penguin, que también tiene que ver con la historia, pero de un enfoque distinto. En cada una de sus páginas vamos a conocer esta aventura de Polo y Analía, que a través de un mate gigante recorren distintas épocas de Uruguay. Lo que me pareció lindo, curioso, es que si bien van a momentos fundacionales, como puede ser la llegada del ganado con Hernandarias, ¿sí? Juana de Barburú, como la vemos ahí, el Maracanazo, también va a otros momentos un poco más actuales que está bueno que se empiecen a incluir en la historia, como puede ser el Oscar de Drexler por Al otro lado del río. De este siglo. Exactamente. El primer voto femenino, la historia de cómo surgió el chivito. Y tiene como otro acercamiento histórico también que es muy interesante. Esta ya es la 4ª entrega de Polo y Analía, que han vivido otras aventuras. ¿Queda algún pique más de la Feria del Libro? Me queda un pique más que es distinto a lo que venimos recomendando, que no es infantil, es más juvenil, que se llama Ósculo, de Martina Ramos. Es una escritora de apenas 20 años que está debutando, va a presentar el libro mañana y va a estar en las librerías a partir del lunes y el martes. Ósculo es de Planeta y narra una historia bien como juvenil. Lo que quiero decir es que va por el género del romance y demás. Es la historia de Miel, que es una aspirante escritora que conoce a un músico, y las idas y vueltas de esa relación. Me pareció interesante porque ella es una escritora que viene de Wattpad. Para la gente que no sepa, es como si fuese un blog en el que muchos escritores y escritoras publican sus historias, muchas veces fanzines y demás. Y está bueno que se publique acá, porque es un género que atrae mucho al adolescente hacia la literatura. Está bueno que se empiece a hacer en Uruguay y que no solo se consuma del exterior. Dije que este es un viernes en esta columna de literatura y murga. Si yo digo falta y resto volverá, es una frase sacada de quién sabe cuántas retiradas de la falta. El tema es que ahora se hace realidad. Se hace realidad, exactamente. Después de 8 carnavales, la murga de las 4 estaciones vuelve a presentar prueba de admisión para el carnaval 2026. Ahí recomiendo un artículo de nuestro colega Martín Duarte, que publicó en la diaria, de los pormenores de cómo fue que se concretó, de que finalmente Raúl el Flaco Castro es el dueño de Falta y Resto, y de cómo se van incorporando nuevas figuras para este carnaval. Y bueno, con la noticia quería despedirnos, ya que estuvimos hablando de niñez y de adolescencia, sí, con la retirada de 1992, los adolescentes de Falta y Resto. Tremenda retirada de un año en el que la Falta no ganó en el concurso del Carnaval de Montevideo, sí, pero dejó una huella imborrable, como ha dejado otras, y es bueno saber que
vendrán nuevas. Así que con eso nos iremos a la pausa. Gracias, Nacho, y hasta el viernes que viene. Muchas gracias, Martín. Nos vemos, León. Nos vamos viendo. Se va a realizar el primer remate concursal por la liquidación de Conexión Ganadera, correspondiente a 11.000 cabezas de ganado, en su mayoría de raza Angus, de los departamentos de Maldonado, Rocha, Cerro Largo y Artigas. La liquidación fue ordenada por el síndico Alfredo Chiabatone y el total de animales que será subastado es de 75.000, que serán comercializados en sucesivas instancias presenciales o virtuales y transmitidas en vivo por televisión. Este es el primer remate de liquidación concursal de Conexión Ganadera y Hernandarias, y el primer remate son 11.178 vacunos ubicados en 4 departamentos, Melo, Maldonado, Rocha y Artigas. Y bueno, hay piezas de cría, terneras, vaquillonas, hay muchas categorías de ganado. El remate va a ser por pantalla el 3 de junio a las 10 de la mañana en el Club Naval. Se va a transmitir por BTV y está la información toda en nuestra página. El remate va a ser presencial y también por teléfono, con la misma técnica de cualquier remate pantalla. Ese es el mecanismo. Y después, bueno, no sé qué otra cosa podés decir del remate. Los ganados están en buen estado, están todos con el informe, cada uno está con su informe. Calculamos que depende cómo vaya la oferta, si compran a camión o si compran lote entero, puede durar, empezamos a las 10, calculamos que 4, 5, 6 horas debe durar. Depende, como te digo, son 11.000 vacunos, si fuera fraccionado serían casi 200 lotes que te puede llevar 5 o 6 horas. ¿Necesitan un rematador especial para este tipo de remates? Sí, el rematador de Arroza y Muñoz es Ricardo Strauch y otro rematador más, que son los que se rematan el ganado. ¿Ya están recibiendo consultas por esto? Sí, se ha movido desde que se publicó la semana pasada, que se informó del remate se han recibido consultas todos los días. Bien, y el intendente de Montevideo, Mario Vergara, se reunió con el presidente Yamandú Orsi este mediodía en el bar Santa Catalina, que está ubicado allí en Ciudadela y Canelones, y tras el encuentro aseguró que hablaron sobre partidas remitidas por el gobierno central a las intendencias y sobre la mejora de la movilidad. Y a propósito de la movilidad, según dijo Vergara, analizaron la posibilidad de que alguno de esos proyectos sirva para conectar mejor, digamos, a Ciudad de la Costa, en Canelones, con la ciudad de Montevideo, y también se reiteró que Leonardo Berú dejará el cargo de subsecretario de Ambiente para desempeñarse en la Intendencia cuando asuma Vergara. Estuvo en el análisis, Yamandú es muy consciente de lo que pasó en los años anteriores, porque fue de los damnificados, digamos, en cuanto al retaseo de recursos de parte del gobierno nacional. Somos conscientes de la situación y obviamente está claro que tenemos en el futuro pendiente una actividad y decisiones comunes que tienen que involucrar que el gobierno, bueno, de alguna manera recomponga flujos financieros. En el futuro tendremos sin duda nuevamente reuniones con el gobierno, con el ministro de Economía, con la OPP, pero Yamandú es consciente de esa situación. Vergara, ¿qué obra quiere el gobierno electo que el gobierno financie para Montevideo? Bueno, yo creo que el principal rol que va a tener el gobierno nacional en cuestiones que nos involucran a nivel metropolitano tiene que ver con el proyecto de movilidad.
Hay 3 proyectos hoy sobre la mesa, se estarán evaluando cuál o qué combinación de ellos se llevarán adelante, pero creo que ahí el rol preponderante y también el financiamiento preponderante va a venir del Gobierno Nacional. ¿Estamos hablando del tema ferroviario exclusivamente? No es el tema ferroviario, es el tema que pueden ser los carriles de transporte público, Avenida Italia, 8 de octubre, que van hasta la Gian Atasio y Camino Maldonado. Hoy hay 3 proyectos sobre la mesa. Otro asunto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció la aplicación de un ajuste de 1,65% en las tarifas del transporte público colectivo de pasajeros por carretera suburbano del área metropolitana, que regirá a partir de la hora 0 del próximo lunes 2 de junio. El nuevo precio del boleto dentro del límite departamental de Montevideo será de 83 pesos. Hasta el kilómetro 32 costará 104 pesos. Hasta el kilómetro 40, 122 pesos. Hasta el kilómetro 52 el valor será de 134 pesos. Hasta el kilómetro 60 costará 149 pesos. Hasta el kilómetro 72 el valor del boleto será de 166 pesos. Hasta el kilómetro 84 costará 189 pesos y hasta el kilómetro 96 el boleto tendrá un costo de 206 pesos. Otro asunto que nos conecta con la agenda internacional, pero desde Uruguay. El senador frente amplista Óscar Andrade dijo que el Senado debe condenar de forma contundente lo que está haciendo Israel sobre la Franja de Gaza. A título personal manifestó que lo que ocurre en Medio Oriente se ajusta a las características del concepto jurídico de genocidio. El Senado de la República tiene que pronunciarse de manera clara, de manera contundente y esperemos que también de manera unánime, ¿no? Creo que la comunidad internacional de manera creciente viene sintiendo alarma por la situación de tragedia. Uno mira y de 35 hospitales, 21 están sin funcionar, más del 60% de las casas, una situación donde más del 90% de la población tuvo que emigrar. Según el informe de Francesca Albanese, casi la mitad de las muertes en Gaza se dieron en zonas en donde Israel planteó que había que estar porque era seguro y después se bombardearon. Ante esta tragedia me parece que lo que no cabe es no pronunciarse. Las características del concepto jurídico de genocidio se plasman. No lo dice la declaración, porque la declaración lo que planteamos es que intente ser, no se detenga en esta discusión. A mí me preguntás personalmente, creo que sí, creo que están todos los componentes que hacen a una limpieza étnica, que hacen a la eliminación de un grupo. Hay decenas de declaraciones de primeros representantes del gobierno de Israel planteando la masacre de todo el pueblo. El Senado de la República en octubre, a pocos días de las acciones del 7 de octubre, cuando tuvo que condenar, condenó de manera clara y unánime. Bueno, yo creo que la misma claridad y la misma unanimidad tendría que existir para condenar lo que está pasando hoy. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Una de las actividades que atrae público en este viernes en Montevideo es la sexta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol en el Antel Arena, donde está Martín Duarte y nos cuenta básquetbol en MBD Noticias. Martín. Así es, bueno, empieza a tomar color porque recién se está empezando a habilitar el ingreso al Antel Arena. Ha llegado el plantel de Nacional y estamos con su capitán, Patricio Pato Prieto, empezando a calentar y una jornada que me imagino que empieza muy temprano, ¿no? Y con mucha ansiedad porque Nacional tiene que ganar hoy para forzar una séptima final. ¿A qué hora se pone el chip y se arranca a pensar en el partido de hoy? Bueno, buenas noches y muchas gracias por la entrevista. Creo que ni bien termina el partido anterior ya cambia el chip, porque ganes por 30, por 1, sigue contando como un punto en sí, entonces nada, ya desde que terminó el partido pasado estamos mentalizados en preparar este. Te preguntaba fuera del aire y me preguntaban los compañeros el diseño de la remera. Me decías que jugás hace mucho tiempo con esta remera personalizada que la hizo tu viejo, que están los redondos por ahí también. Contame un poco la historia y la vamos viendo también. Sí, bueno, mi padre me puso Patricio por Patricio Rey y bueno, el fanatismo de chiquito. Y bueno, creo que es algo de... Patricio Rey tiene algo que es cada uno entiende las letras como quiere, no tiene como que un significado en sí cada canción. Entonces, bueno, nada, me inculcó eso y bueno, yo juego al básquet a mi manera,
y creo que eso es parte de, bueno, de la parte como que subjetiva del pensamiento de cada uno. Entonces nada, bueno, esto es el del álbum de octubre. Después están los cuadros donde jugué, que bueno, estos fueron en el Metro y está Nacional de donde salí. El cuadro donde salí, el número que uso casi siempre y bueno, mi firma. Y después, nada, antes usaba otra que me había regalado un compañero, que era un amigo de básquet también, Santiago Pérez, que bueno, que era solo el logo de octubre. Y bueno, le empecé a personalizar con mi viejo y ahora quedó así. Hablando de camisetas, hubo una movida muy particular del plantel con familiares, ¿no? Que vos encabezaste, que generó alguna polémica después, pero que el equipo y el grupo quiso dar una señal al respecto, ¿no? Sí, bueno, lo hicimos fuera del club, intentando bueno, no vincular al club, porque bueno, el club en sí nos pidió eso, que está perfecto, está todo su derecho. Y bueno, nosotros no fue... yo qué sé, creo que la gente sabe, no es política, es conciencia social y bueno, todos los compañeros se sumaron, hubo varios que se quisieron sumar, pero justo no fueron ese día. Eso los extranjeros, ¿no? No, obvio, bueno, los extranjeros también se sumaron, les contamos, porque ellos no sabían. Habíamos ido a hacer recovery y justo a Mateo tuvo la idea de hacerlo de las remeras, que bueno, todas las fichas nacionales ya lo sabían y ellos se enteraron ahí mismo, le contamos la historia, cómo era y se quisieron sumar, así que nada, fue una movida que hicimos creo que todo el plantel, pero queríamos hacerlo por fuera porque bueno, en sí la directiva y bueno, Nacional en sí nos pidió que no lo hiciéramos porque cada uno tiene su forma de pensar o de afrontarse a los problemas. Pato, te hago la última, ¿se ajusta tácticamente? ¿Va a haber sorpresas, novedades? Porque bueno, ya se conocen y mucho, ¿no? Debilidades y fortalezas de cada uno de los equipos. Bueno, es partido a partido, todos los partidos son diferentes y más en una serie final, sobre todo en semifinales y finales pasa mucho de que te lo cruzas todos los días. Entonces, nada, sabes para qué mano van, qué prefieren, si tirar de 3, tirar de 2, si estar corriendo la cancha, si estar más estáticos. Entonces, bueno, es ir analizando a tu rival todos los días. Eso es parte del staff, que bueno, que nos ha ayudado mucho, nos ha todo digerido y nosotros tenemos básicamente que hacer el plan de juego. Perdón que hago la del estribo, la pregunta de la gente es ¿cómo entienden cuando se dan los 2 minutos del tiempo en la tablita lo que quiere marcar el entrenador? Porque yo nunca lo entendí y me imagino usted que con la adrenalina, escuchar el ruido, ¿se entiende algo o no? Obvio, es algo creo que ya antes pactado, a veces puede surgir una jugada de la nada, pero bueno, mi madre también me consulta porque a veces no entiende, es algo normal, pero bueno, alguien que está en el básquet, si empezás a ver la charla desde el principio, te das cuenta más o menos qué es lo que busca el entrenador. Pato, gracias, después de estos minutos, vamos arriba, suerte. Bueno, compañeros, por aquí lo que está pasando en delante de la arena, ya llegó Aguada también, así que bueno, se va armando esta final. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional recordando que hoy se cumplen 2 años de la creación del Consenso de Brasilia, una iniciativa del expresidente recientemente fallecido José Mujica que fue impulsada por el presidente Lula da Silva, recordarán ustedes, con aquella reunión de presidentes a la que llamó el mandatario brasileño en consonancia con la propuesta de Mujica que consistía fundamentalmente en la creación de un ámbito por fuera de los organismos multilaterales que buscara un acercamiento entre los distintos gobiernos más allá de sus diferencias ideológicas para lograr conjuntamente, enfrentar desafíos que hacen a todo el continente, que tienen que ver fundamentalmente con lo social, con el medio ambiente, con una cantidad de aspectos que muchas veces se pierden a raíz justamente de las discusiones, de las diferencias, pero también de esos ámbitos multilaterales que no han logrado dar una respuesta. El primero se desarrolló, como se decía, y como le da el nombre, en Brasilia. El año pasado se desarrolló en Tegucigalpa, Honduras, luego de la cumbre de la CELAC, y este año está previsto que se conmemore, o se celebre, mejor dicho, en el mes de julio aquí en Montevideo.
El Consenso de Brasilia es un marco propuesto con el fin de superar las dificultades actuales de la integración y la cooperación regional sudamericana y la hoja de ruta para la integración de América del Sur, aprobada por los cancilleres de la región en octubre del 2023, así como por el Fondo de Inversión en Infraestructura de la Integración, que conforman el CAF, el Bandes, el BID y Fonoplata. El Consenso de Brasilia procura dejar de lado las diferencias ideológicas que históricamente han dificultado la capacidad para promover una efectiva integración sudamericana por la vía de la cooperación y la solidaridad bajo un enfoque social y de género. Las áreas atañen a las necesidades inmediatas de los ciudadanos, en particular las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo los pueblos indígenas, tales como salud, seguridad alimentaria y sistemas basados en la agricultura tradicional. El consenso también abarca temas como medio ambiente, recursos hídricos, desastres naturales, infraestructura y logística, interconexión energética y energías limpias, así como transformación digital, defensa, seguridad e integración de fronteras, combate al crimen organizado transnacional y ciberseguridad. En Bolivia la situación vuelve a tensarse entre los partidarios del expresidente Evo Morales y el gobierno del MAS que lidera a José Arce Catacora. Esto a partir de una serie de manifestaciones que volvieron a producirse ante la negativa de las autoridades electorales de aceptar la candidatura de Evo Morales, quien constitucionalmente no podría presentarse. El expresidente Evo Morales dijo hoy que el gobierno de Arce procura entregarle a la derecha las conquistas sociales de los bolivianos. Los partidarios del expresidente Evo Morales salieron nuevamente a las calles de La Paz este jueves para exigir que se le permita participar como candidato en los próximos comicios, a pesar de que la justicia determinó que no puede optar a un nuevo mandato y el plazo de inscripciones venció el 19 de mayo. Los manifestantes desde hace varios días presionan a la autoridad electoral para que acepte la participación de Evo en las próximas elecciones de agosto, mientras que este jueves arrojaron piedras y petardos a los policías que respondieron con gases lacrimógenos. El coronel Roger Montaño, jefe policial a cargo del control de la protesta, afirmó que los manifestantes portaban pinturas, globos, petardos y otros materiales contundentes, afirmando que 20 personas fueron detenidas y 3 efectivos resultaron heridos. Los enfrentamientos se desataron luego de que un representante del Partido de Acción Nacional Boliviano que impulsa la candidatura de Morales, luego de abandonar el MAS, fuera impedida de ingresar al Tribunal Supremo Electoral para presentar su lista de candidatos. Morales, que gobernó Bolivia en 3 periodos, también está impedido de hacerlo una vez más, luego que un fallo judicial de 2023 determinó que ningún ciudadano puede ejercer la presidencia en más de 2 ocasiones. No se pronostican lluvias. Ya mismo repasamos lo que prevé Inumet para mañana, sábado 31 de mayo, el último día del 5º mes del año. En Montevideo y área metropolitana presentará cielo nuboso a algo nuboso y también neblinas por la mañana. Y por la tarde y la noche, cielo claro y algo nuboso con neblinas y bancos de niebla. Temperaturas extremas pronosticadas, mínima 6 grados, máxima 14, esto para el sábado. Y miren ese sol, el esplendor de ese sol el día domingo, claro. Disfrutemos de eso. Día domingo 1 de junio comienza el 6º mes del año con el cielo claro y algo nuboso, tanto en la mañana como en la tarde. Los vientos estarán más o menos de 10 kilómetros por hora, o sea que no va a estar muy ventoso. La mínima 5 grados y la máxima 13. Está a punto de comenzar una nueva edición de Lado B. A su término volverá MBD Noticias, pero en síntesis para poner al aire lo principal de esta jornada de viernes. Pueden seguir la información mañana sábado a través de las redes sociales de MBD Noticias. El domingo estará la edición aquí en la pantalla de TV Ciudad a las 19 horas. Y bueno, el lunes todas las ediciones y allí nos reencontramos. Así será. Gracias por acompañarnos y buen fin de semana. Buen fin de semana.